Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Partimos esta mesa de todos de día viernes 7, estamos a una semanita, un poquito más de una semana de la elección de primera vuelta y queremos conversar de municipios. ¿Por qué? Porque hablar de municipios es hablar del nivel del Estado que está más cerca de la gente. Podemos caracterizarlo, si probablemente también lleguemos a la conclusión de que puede terminar siendo más desigual que otros estamentos del Estado, pero el contacto directo con las personas lo tienen preferentemente los alcaldes cuando miramos el panorama político. Así que para hablar de los problemas de la gente, de la realidad del país, en términos de territorio, en términos de igualdad o no, etcétera, y también de lo que la gente espera del mundo político, los alcaldes son una gran fuente de inspiración. Bueno, ellos son los que reciben las quejas por seguridad, los reclamos por salud, los reclamos por la basura, por las calles rotas, se enfrentan a la violencia en los colegios, son los que tienen que hacerse cargo de los problemas que antes eran problemas de carácter nacional también. Pero no todos los municipios son iguales, algunos tienen cámaras, patrullas, parques, áreas verdes, otros apenas alcanzan a cubrir los servicios básicos. Y esa brecha no solamente se refleja en desigualdad económica, sino también en política y en territorial. Así que nos acompañan hoy día dos alcaldes con realidades distintas y visiones complementarias, ¿verdad? Vienen de lugares distintos del mapa político también, pero se cruzan en la misma pregunta: ¿cómo hacer que los municipios funcionen como la primera línea del Estado? Están aquí junto a mí hoy día viernes Jaime Belolio, alcalde de Providencia, ingeniero comercial, exministro, vocero de gobierno. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, pues. Un gusto estar acá. Claudio Castro, alcalde de Renca, ingeniero civil, independiente con apoyo en su momento de la democracia cristiana, ex militante demócrata cristiano, hoy día un líder de la socialdemocracia local, ¿o no? ¿Así le podríamos definir? Me gusta ¿te gusta definición. Ya? Eso por lo menos es la intención. Sí, esa por lo menos es la intención. Dos alcaldes, dos comunas, dos maneras de entender el poder local y con mucho que decir también en materia política. Cuando estaban conversando antes de que empezáramos el programa, Claudio me robó una pregunta que yo le quería hacer a Jaime Belolio y que puede ser un bonito punto de partida, creo yo, porque tú estás por cumplir ya estás en tu tercer periodo, por lo tanto no puedes seguir después siendo alcalde de Renca. Así es. Y Jaime fue diputado, fue ministro, como decíamos, y ahora es alcalde. ¿Qué te ha gustado más? Oye, compartimos otra cosa con Claudio. Los dos fuimos presidentes de la FEUC. También, ¿verdad? Sí, así que ¿cierto? Eso también es algo que nos formó. Desde la universidad que venimos, como dijiste así tú, es. muy sutilmente complementando nuestras visiones. Complementando su visión. Lo que más me ha gustado hasta ahora, de todas maneras, es ser alcalde. La verdad, a mí me gustó ser diputado, sobre todo mi primer periodo. Fue súper intenso. Era un diputado de oposición en la mitad de las reformas educacionales, donde el momento en que entró Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Carol Cariola, y por tanto me tocó ser contraparte de ellos, digamos, en muchísimos debates. Sí. Y fue súper interesante. Pero el segundo periodo ya fue distinto. No porque me haya tocado ser oficialista, sino que sobre todo en el estallido, una de las cosas que a mí más me gustaba hacer era poder involucrarme en la discusión con personas que piensan distinto que mí. Y después del estallido eso fue imposible. O sea, el nivel del Parlamento y la lógica parlamentaria, digamos, se acabó. Digamos. O sea, era más bien cómo hablarle a las barras de cada lugar y el espíritu como de discusión pública bajó muchísimo. Y además después vino la pandemia, entonces claro. Quedé como con un gustito amargo, ¿no? De cómo termina el Parlamento, y me topaba con parlamentarios hoy día que en mi época eran como los revoltosos, y ellos me dicen que ahora ellos son los Mateos. Entonces me dicen, oye, los echamos de menos, le digo yo no. Y después en el ministerio, en la vocería, fue muy intenso, fueron 2 años brutalmente intensos, que también aprendí muchísimo, pero ambos tienen dos problemas, que es que es poco materializable lo que tú empujas. A mí me tocaba como vocero ayudar a que otros materializaran y comunicaran lo que estaban haciendo en los ministerios. Pero la vocería de gobierno es eminentemente más política. En cambio, en el Congreso, o sea, ahora la aproximación municipal es algo así como, no importa si eres de izquierda o de derecha, por parte del vecino, quiere que la calle esté limpia, iluminada, que pueda caminar por la vereda, que pueda salir a pasear con sus hijos, con sus mascotas, digamos. Entonces, hay una lógica sobre lo cotidiano que te permite que sea menos sobreideologizado y mucho más aterrizado. Y entonces el feedback es mucho más inmediato. A veces negativo, pero la mayor parte de las veces positivo. Entonces la verdad es que ha sido mucho más entusiasmante. Y por último, diría que la pega sobre todo del Parlamento es súper solitaria.
aun cuando está en una sala con 155 y hay gente alrededor, es como pega individual. Esta es mucho más pega colectiva y de trabajo en equipo. Y eso la verdad es que a mí me encanta. Claro, yo decía, tú ya estás cumpliendo tu tercer periodo y probablemente con algunas características. Yo creo que desde afuera siempre se ha visto a Claudio Castro como alguien bastante innovador, muy mucho en búsqueda de la eficiencia, probablemente el perfil del ingeniero. ¿Ah? ¿Cuánto cuesta romper un poquitito el molde de una tarea municipal, sobre todo en una comuna que no es una comuna muy boyante en recursos, y de poder efectivamente sí hacer gestión? Pues yo creo que ese es un sello que ha caracterizado la gestión de Claudio, el meterle gestión independiente del mundo político al que pertenezcas y de los recursos que tenga el municipio. Mira, yo diría que, así en términos más globales, lo que cualquier alcalde busca finalmente es poder transformar, mejorar las condiciones de vida del territorio que nos toca gobernar, ¿no? Y una cuestión que nosotros nos dimos cuenta muy iniciado ese periodo de gestión municipal, el primero, ¿no? Yo asumí como alcalde en diciembre del 2016, fue que esas capacidades, esas ideas, muchas veces esos proyectos que son los que a lo mejor pueden tener más impacto en lo que nosotros estábamos haciendo, existían, estaban, había que conocerlos, había que profundizar en ellos, había que tener además fórmulas para poder incorporar capacidades que efectivamente en el municipio, por restricciones presupuestarias, de equipos, de la cantidad de cosas que estamos haciendo, cuesta salir a veces de ese día a día. Y por lo tanto, yo entendí rápidamente que parte fundamental de la gestión, ¿no? Más allá de lo que uno puede hacer ingenierilmente para mejorar lo que ya existe, tenía que ver con salir a buscar, trabajar con otros y poder romper algunas barreras respecto de lo que se refiere efectivamente a gestión municipal, ¿no? Y eso lo hicimos, nosotros nos propusimos. De hecho, luego eso fue tomando condiciones o características orgánicas. Tenemos la corporación La Fábrica de Renca, que tiene en su mandato captar oportunidades para Renca. Eso nos lleva a hablar no solamente con los distintos niveles de gobierno, regional, central, con otros municipios de los que hemos aprendido mucho en Chile y también fuera de Chile, con organismos internacionales que esto no solamente como que nos llegan lucas, ¿no? Yo he aprendido también la importancia de la inversión en el diseño y en la recolección de datos, ¿no? Que te permite mejorar propuestas que luego pueden ser mucho más efectivas que solamente decir, oye, pasa las lucas, ¿cachai? Para implementar al tiro. Los recursos que son recursos para el diseño son mucho mejores. Y si lo conecto ahora con una cuestión más política, yo me he ido convenciendo, y esto es una tendencia que existe y que va creciendo en el mundo, no solo en Chile, porque hubo un tiempo precisamente post-estallido y pandemia, donde los alcaldes o los municipios tomaron un carácter público distinto al que teníamos antes, claro, en términos de visibilidad. Pero en el mundo mi impresión es que se consolida la idea de que las políticas basadas en el territorio son más efectivas también, ¿no? Y cuando enfrentamos desafíos tan grandes como la persistencia, ¿no? O la calidad o la sanidad de nuestra democracia, pero también cómo se mejora la calidad de vida de la población respecto del acceso a la salud pública, cómo, a propósito de los temas de seguridad, ¿no? Pero de una perspectiva de más vuelta larga, cómo protegemos a niños y niñas en su trayectoria de desarrollo de tal manera que tengan oportunidades que hagan que una vía potencialmente delictual no sea una alternativa sobre la mesa, ¿no? Y te permite ir a las cuestiones más profundas. Todas esas respuestas difíciles de la política pública, un territorio tiene características y condiciones que pueden hacer que se enfrenten de mejor manera. Y me parece súper potente esa conexión, sí, ¿no? Sí. Cuando uno entiende eso, entonces te das cuenta que la gestión a nivel local cobra una dimensión de importancia súper relevante. Y efectivamente yo lo digo ahora como alcalde en mi año 9, pues, ¿no? Porque no era lo mismo en el año 1, ni el 2, ni el 3, ni el 5. Yo creo que hemos ido entendiendo también la profundidad de la importancia de esa gestión y estamos haciendo, espero, ¿no? Tratando de hacer cosas que hoy día se miden más que porque se hace y se muestra, por el impacto que nosotros buscamos generar, claro, en aquellas cosas que estamos Jaime, ¿y cambia la perspectiva de los problemas de la gente y de la capacidad de solucionar los problemas de la gente cuando saltas del Ejecutivo, del Parlamento, a una municipalidad? Porque yo me acuerdo haber tenido conversaciones, bueno, contigo, Claudio, varias veces desde la alcaldía, a propósito de esta especie de impotencia que da ver realidades locales que al final o son oídos sordos o son problemas que resultan medios inalcanzables a nivel
nivel del Ejecutivo, ¿verdad? Sobre todo en materia de seguridad. Información de la cual los municipios disponen y que no llega nunca finalmente o cuesta que llegue a quienes tienen que tomar decisiones o hacer acciones respecto a estos temas. Me acuerdo con Carolina Leitao, también alcaldesa de Peñalolén en su momento, prevención, ella también la lista de cuestiones que los municipios podían aportar eran enormes y era como, aquí nadie me escucha. ¿Ah? ¿Te parece que dónde está ese punto de quiebre? Porque ustedes son la primera línea, efectivamente, y a veces esos problemas terminan rebotando en otro lado. ¿Ya tienes una explicación de por qué? No sé si puedo darte una explicación. Mira, yo diría que primero cambia la mirada. Yo no conocía Madrid y me tocó ir ahora como diputado. Me tocó ir como alcalde de Madrid. Todavía está pegado. Sí, me tocó ir como alcalde de Madrid. Y los que estaban al lado mío, que algunos eran parlamentarios y otros, se los quería decir, se reían porque yo no me sacaba foto a los edificios, le sacaba foto al suelo. Cómo tenía el sistema de riego, qué es lo que hacían con la taza de los árboles, cómo habían enterrado los cables. Entonces, como que literalmente te cambia la mirada, porque te tienes que preocupar desde cómo se plantan los árboles hasta problemas que son más grandes, digamos, de cómo atraes inversiones, cómo cortas recursos, cómo la movilidad, etcétera. Te pongo un ejemplo. Ayer llovió. Y entonces, claro, cuando uno está fuera... se pegó una granizada, pero increíble. Uno está fuera de esto, llueve y tú decís, mira... Era bonita la lluvia antes de ser Claro, alcalde. y tenés que preocuparte, no sé, ya, de que disfrutaba. si tenés casa, tus hojas, digamos, y qué sé yo. Las canaletas. Exacto. Ahora es los sumideros Es como, que ¿qué digo, pasó? puta, se pueden inundar, entonces El me queda la semáforo embarrada. que se cayó. Como es una lluvia en noviembre, obviamente hay algunos techos que están sucios y por tanto en algunas comunidades empezaron a llover por dentro. Estábamos haciendo obras en algunas con un FONDEVE, un Fondo de Desarrollo Vecinal, y se empezaron a inundar en el piso 11, 9 y no sé cuánto. Después otro, como cayó tan rápido, los que tienen tratamiento de subterráneo también había que buscar sacos de arena. O sea, cambia completamente la mirada, ¿no? Y termino con otra cosa que yo creo que es clave. En un mundo de total desconfianza sobre el futuro, de un futuro como cortito, las personas se encierran en lo que le está más cerca para poder generar algo donde tomarse. Y eso algo es su familia, son sus amigos, su pareja y después el vecino. Entonces, también preocuparse de lo local desde el barrio a la comuna, de la comuna a la región, es una manera también de fortalecer la lógica democrática. Porque tú haces algo y te equivocas en algo y hay vida ya, ¿no? Entonces tú ves que los vecinos te reclaman el tiro y se organizan y etcétera. Entonces, así como para aquellas cosas positivas también te lo agradecen, en las cosas negativas salta rápido. Porque como está más cerca, se siente desde la perspectiva municipal como que tú puedes afectar en positivo la calidad de vida. Y yo diría que una gran diferencia con respecto al Parlamento es que tú puedes tener alcaldes que tomen decisiones equivocadas, pero no hay ninguno que sea flojo. No es lo mismo en el Parlamento, ¿no? Tú puedes tener algunos que pasen piola, digamos, porque se van como... Porque son demasiados. Porque son free rider, digamos. Claro, porque dentro de las comisiones son 13 y por tanto si se queda callado no importa, simplemente vota y hace otras cosas. En la lógica de los alcaldes eso no puede ocurrir. Necesitas trabajar con otro. Y termino con esto. Aunque suena paradójico, para que a Providencia le vaya muy bien, yo necesito que a Santiago Centro le vaya bien. Claro. Porque no tienes un muro entre una comuna y la otra. Y el deterioro de Alameda, digamos, hay que revertirlo para que no suba hacia Providencia. Y la seguridad es fundamental y el barrio Bellavista es uno que está compartido entre Recoleta y Providencia. Entonces la única forma en la cual podemos mejorar la situación de la seguridad completa es con Recoleta. Y entonces llegamos y firmamos un convenio de colaboración con Recoleta. Claro, primero lo firmé con Ñuñoa, después con Santiago y después con Recoleta. Me costó un poco más, había que construir confianza. Pero hay ciertas cosas que se pueden hacer hoy día porque es evidente que los barrios los habitan no los alcaldes, no los partidos políticos, sino que las personas que los usan, quienes van a estudiar, quienes van a pasarlo bien, quienes van a vender, quienes tienen su negocio, etcétera. Entonces, esa te cambia la mirada en esa perspectiva y uno se da cuenta que hay ciertas leyes que olvidan la ejecución de la política pública, en donde la colaboración es fundamental. Un ejemplo, la ley CATI, esta ley que saca estos partes automáticos, digamos, que estaba súper bien. Nosotros tenemos harto problema, sobre todo en Providencia, con alta velocidad, me chocan los árboles, los postes, digamos, entonces es un problema grave. Sin embargo, la ley CATI implica que los juzgados de policía local van a recibir todas estas infracciones de manera automática. El 100% del costo de tramitar esas infracciones es municipal. El 100% del beneficio es estatal. Cero queda para el municipio. Entonces tú te das cuenta ahí cuando, desde la mirada como parlamentaria, uno no se fija en eso. Entonces, el problema es como la velocidad y ya, listo. En cambio aquí te das cuenta que no. Entonces en eso yo quiero además aprovechar de agradecerle a Claudio porque ha sido generoso en compartir esas experiencias, porque hay cosas que uno no tiene por qué saber. Entonces, ¿cómo hicieron esto en
en la comuna, en Renca. Y obviamente que Providencia aprende de Renca. Y así yo llamo a otros alcaldes de otras partes, digamos, de regiones y de Santiago, porque tienen más experiencia en cómo resolver temas administrativos. Tenemos problemas que son similares en esto. Entonces yo creo que se genera inmediatamente una lógica colaborativa que no es la que se da, lamentablemente, en la lógica parlamentaria y muy pocas veces también en la lógica de gobierno. Estamos conversando con los alcaldes Claudio Castro de Renca y Jaime Belolio de Providencia. ¿Y hasta qué punto la desigualdad de recursos, que es un tema, me gustaría hablar del tema plata, Fondo Común Municipal y financiamiento de los municipios en definitiva, hasta qué punto esa desigualdad de recursos limita las posibilidades de gestión? Tú, Claudio, has liderado una comuna que siempre ha estado un poquito más al margen de otra, distinta en términos de Luca, de lo que puede hacer Providencia. Pero, ¿cuánto pesa esa desigualdad? Y Jaime, ¿cuánto se puede o cómo se puede compatibilizar la eficiencia de municipios que tienen alto presupuesto con el tema de la solidaridad territorial? Claudio. Mira, Connie, este es el cascabel del gato, ¿no? Nosotros tenemos un sistema no solamente diseñado desigualmente, y muchas veces nos quedamos en esa discusión. Hoy día yo he visto a la Cata San Martín y a Felipe Alessandri en su defensa acérrima, ¿no? De Las Condes y los Anechea. Exacto, frente a la posibilidad de que le aumenten la contribución que hacen al Fondo Común Municipal como una compensación de la exención tributaria vía contribuciones a las personas mayores. Y claro, yo los veo desde lejos y digo, o sea, evidentemente, si a un alcalde o una alcaldesa te están votando una ley donde parte de los recursos con los que tú trabajas todos los días pueden verse reducidos, bueno, cualquiera salta como gato de espalda, ¿no? Lógico. Sin embargo, refleja una desigualdad que es evidente en la distribución de recursos a nivel municipal. Y eso muchas veces concentra toda nuestra atención respecto de la forma desigual en que están distribuidos los recursos, porque lo que nosotros tenemos hoy día por diseño es que los municipios más pobres atienden a las personas que tienen necesidades mayores, ¿no? Entonces ahí radica ese cascabel del gato respecto a la desigualdad. Sin embargo, el problema desde la política pública, nuestro mayor que tenemos, es que en Chile los recursos se gastan de forma muy centralizada. Si nos comparamos con la OCDE, la OCDE en promedio, los países, si tú dejáis fuera los países federales, los federados que desordenan el dato, el 60% de los recursos públicos se gastan en el nivel subnacional, o sea, en los gobiernos regionales o en los gobiernos de ciudad. En Chile llegamos a un poquito más del 20% de esos recursos, entre los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. El problema acá, si bien es cierto, a mí me parece una inmoralidad la cantidad de recursos que tiene Las Condes respecto de Renca, ¿no? Pero sin embargo, ese no es el problema principal que nosotros tenemos. El problema que nosotros tenemos es que el Estado gasta muchos recursos a nivel nacional y no a nivel local. Y yo no veo que hayan propuestas de política pública en esa línea, ¿no? Nosotros íbamos en un tránsito a la descentralización en Chile con la implementación de los gobiernos regionales. Este fue un tema muy relevante en la última elección presidencial. Sí. El presidente Boric decía como candidato, si yo soy presidente, voy a ser un presidente que cuando termine mi mandato va a ser con menos poder que cuando asumo, precisamente hablando de la descentralización. Sin embargo, ese proceso, que tuvo un avance muy importante con la elección de los gobiernos regionales, quedó absolutamente truncado, ¿no? Por los casos de corrupción y todo lo que conocemos. Sin embargo, hoy día dejó de ser un tema. Y eso nos hace pensar a nosotros que va a pasar un buen rato en el que volvamos a discutir de esta madre del cordero, ¿no? Que tiene que ver con cómo esos recursos se distribuyen. Y si al mismo tiempo, en algo que decía recién Jaime, coincidimos, que es que la centralidad que tiene la gestión local para la vida de las personas, no solo respecto de la calidad del espacio público, que muchas veces, Jaime decía, cuando yo como alcalde digo, estamos haciendo un esfuerzo tremendo para proteger las trayectorias de desarrollo de niños y niñas, ningún vecino vota por nosotros por eso, ¿no? Votan por ti, por si es que tapaste el hoyo de la calle, si es que la vereda está bien, en buen estado, si es que la calle está bien iluminada. Entonces es muy central la capacidad de tener los espacios públicos dignos para la población. Y eso está directamente relacionado con los recursos. Pero si tú vas después al segundo problema más relevante, la calidad de la salud, ¿no? Y nosotros administramos los centros de salud familiar, que son además la llave para poder enfrentar las listas de espera, y un montón de otras cosas más que los municipios podemos hacer. Yo creo que el país haría muy bien en una discusión presidencial, por ejemplo, respecto de discutir en serio, seguir avanzando en descentralización y acercarnos en algo a los países de la OCDE que miramos tanto para otras cosas. Jaime Belolio. Ahora, yo comparto que obviamente hay muchas comunas que tienen pocos ingresos propios
y que atienden personas muy vulnerables y por tanto tienen que invertir casi todo, digamos, en lo social. Y por tanto queda menos para la ciudad. Hay otros municipios, como en el caso nuestro, en que nuestra mayor dificultad es que tenemos una población flotante, Claro. que significa atender no solo al habitante de Providencia, sino que de alguna manera a la región metropolitana. O sea, por Providencia pasan 2 millones de personas al día. Y por tanto, atiendo no solo al Aquí estamos, de providenciano, hecho. estamos acá, no Aquí solo al estamos, de providenciano, sino que también atiendo a las personas que vienen a trabajar a los hospitales públicos. Tenemos la mayor cantidad de metros cuadrados de hospitales públicos, que son para algunos son de referencia nacional y otros son como sectoriales territoriales. Tenemos 14 sedes universitarias, 40 y tantos colegios, 282 kilómetros de calle, Comercio, oficinas, 700.000 metros cuadrados de áreas verdes, lo cual quiere decir que la cuenta de la mantención de veredas, de calles, de limpieza, de retiro de basura, de la cuenta de la luz, la cuenta de la seguridad, no son bienes públicos en el fondo, es para toda la región. Entonces, pero en términos de magnitud, a mí me toca que vienen varios alcaldes y nos piden ciertas cosas. Y yo les digo, mira, tengo 170.000 residentes, pero tengo 2 millones de personas todos los días, o sea, lo multiplico por 12. Y por tanto, tengo 220.000 millones de ingresos propios, que es mucha plata. Pero pongo 80.000 al Fondo Común Municipal. O sea, no son 220, son 140 en verdad. El 65% de todos mis ingresos se va al Fondo Común Municipal. Yo me quedo con 1/3 de lo que recibo, salvo, digamos, del derecho de aseo. En lo otro, la patente comercial del local que está en Avenida Providencia, que está en el barrio Italia, el 65% se va al Fondo Común Municipal, el 35% queda acá. Entonces, yo creo que es importante también evaluar lo que pasa con la población flotante, porque son bienes comunes de la ciudad que tiene que absorber una población que reside en un lugar. Eso pasa acá y también pasa en otras comunas en regiones. Entonces, yo creo que esa es una cosa que sí hay que mirar. Y nosotros tenemos otro efecto que es muy grande. En educación, el 92% de los alumnos de la enseñanza media de Providencia no viven en Providencia. Vienen de otras comunas. El 40% de mis inscritos en el consultorio no viven en Providencia. Entonces, al final nosotros le prestamos servicio a la región metropolitana y, por tanto, hay ciertas materias que tienen que verse a una escala que sea distinta. En eso yo creo que Las Condes tiene un punto, ¿no? Porque Las Condes tiene una población flotante en torno a 1 millón de personas. Ahora, igual, aún así tiene mucho más plata que Providencia, no solo per cápita. Pero el punto es que tenemos comunas que tienen realidades muy distintas. El punto es cómo generamos una estructura o una institucionalidad que admita la flexibilidad suficiente para hacerse cargo de la realidad de cada una. Y yo creo que está bien que exista un fondo común. O sea, yo creo que Providencia tiene que aportar a un fondo para que otras comunas que son más vulnerables puedan prestar los servicios que además están obligadas a prestar, digamos. O sea, el retiro de la basura, digamos, es una cuestión obligatoria. Pero a estas comunas que le sube mucho a la población flotante, el otro día leí una carta en el Mercurio que decía una persona que Maitencillo estaba con las calles malas y estaba sucio. Y yo la verdad es que me cambió la mirada en esto, porque yo leía eso, yo voy a Maitencillo más en el verano, entonces lo leía y decía, ¿sabrá esa persona que la comuna de Puchuncaví, digamos, tiene su mayor población viviendo en otro lugar? Y que por tanto se preguntaba como, ¿dónde están los recursos? Bueno, los recursos están en las personas que viven los 365 días ahí, po. Claro. No en la calle de los veraneantes. Ahora, tú quieres que también esté bien, porque obviamente esa persona que pasa por ahí también te deja más plata y comercio y qué sé yo. Entonces, es súper importante en la discusión del Fondo Común Municipal, cuando algunos dicen, oye, bajemos las contribuciones, las eliminamos completamente, yo digo, ya, si el 60% del Fondo Común Municipal viene de Providencia, Las Condes, Santiago, Barnechea, ¿Y qué vamos a hacer con esa plata? ¿A dónde sale, digamos? No, es un punto que es muy relevante en la prestación de los servicios que cada vez se hacen más caros. Ya, marquemos las diferencias en esto porque hay diferencias, claramente, ¿verdad? O sea, pero también yo creo que hay una mirada que se puede construir. La diferencia a mí me parece que es en el foco. En el foco. Yo creo que no... O sea, perdemos si nos quedamos entrampados en cómo se distribuye el Fondo Común Municipal hoy, ¿no? Lo que nos debería unir, particularmente a los alcaldes, a los que estamos metidos en la pega local, es más bien desafiar la distribución de recursos no horizontal entre municipios, sino que más bien vertical del Estado, ¿no? Y eso es urgente, porque si a eso además le sumamos lo que decía Jaime, ¿no? Que es cuando tú juntas a un gremio de alcaldes y con diputados, lo primero que te dicen es todas las leyes que ustedes hacen las pagamos nosotros y no nos ponen plata. Y es verdad también. Entonces, acá hay una cuestión que va amplificando al final esa dimensión de desigualdad. Y yo le sumaría una más. El Estado en el nivel central
tampoco gasta la plata equitativamente. Ajá. El Estado pone más carabineros en lugares donde hay más recursos, pone mejores calles en lugares donde hay más recursos. Fíjate el ejemplo de Américo Vespucio, que pasa como por 15 comunas de la Claro, ciudad de Santiago. claro. El único lugar donde Américo Vespucio está soterrado y tiene un parque increíble en superficie es Las Condes y Vitacura. Es bien impresionante, ¿no? Y eso yo creo que es lo que nosotros tenemos que desafiar. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo. Ujú, ujú. Ya, déjeme llevarlo a otro gran tema municipal, que es el tema de la seguridad y la cuenta que se les pasa a ustedes, me imagino, a diario por el tema de la seguridad, porque para quien vive en una comuna, el alcalde es responsable, siempre el último responsable es el gobierno de turno y da lo mismo quien esté en ese gobierno, pero el alcalde se enfrenta en el día a día también. Está todo el debate sobre la seguridad municipal, cuánto más se puede hacer, que yo les planteaba hace un rato, que lo conversamos en algún momento con Claudio, la cantidad de información que manejan los municipios, no sé, por dónde se ponen los coleros de la feria y qué pasa, que se le puede aportar también al combate contra la delincuencia y que eventualmente no llega o está empezando a llegar ahora y se han abierto esos canales. ¿Cuánto pasa la cuenta a ustedes como alcaldes el tema de la seguridad y cuánto realmente depende de los municipios el poder hacer o no las cosas? Jaime. A ver, nosotros tenemos pocas facultades en esto y Sí, me po. gustaría tener algunas más. Te pongo un ejemplo. Las incivilidades, que muchas veces, depende del horario, ¿no? Pero a veces son muchachos fumando marihuana, tomando en una plaza, O haciendo pipí en la música noche, fuerte en música una muy plaza. fuerte, etcétera. Entonces, esas son como parte de la vida en comunidad. Nosotros en Providencia, la mayor parte de los reclamos que tenemos a nuestros fiscalizadores durante el día son autos, porque obviamente es una comuna que tiene muchísima movilidad. Empieza a ponerse el sol y los reclamos son ruidos molestos. Y no son solo ruidos molestos de los sectores como de restaurantes y bares, sino que también son entre vecinos. O sea, hay un problema ahí que es súper importante poder solucionar. La sensación de seguridad es una cuestión que es muy importante y nosotros desde que partimos dijimos, mira, vamos a aumentar las cámaras y partimos con 370, hoy día tenemos 650 cámaras y vamos a terminar con 1000, concentradas en una central de televigilancia con inteligencia artificial, etcétera. Pero la verdadera seguridad es que la gente sienta que pueda caminar tranquilo por su calle, Claro. ir al parque, ir a la plaza y que va a estar bien. Entonces, eso se hace necesariamente recuperando el espacio público Iluminando. y haciendo etcétera, actividades deportivas, Ujú. musicales, culturales, artísticas, etcétera. Para nosotros eso es una vía muy, muy relevante en términos de seguridad que sí puede aportar el municipio. La otra es como más preventiva, y igual hacemos nosotros que es media persecutoria, en el sentido de que nosotros separamos el fiscalizador del 1414, que es acá la seguridad Providencia. Tengo 220 contratados con 20 carros, dan vueltas todo el día, nos demoramos 3 minutos y medio en emergencia, y la mayor parte de las emergencias son a veces accidentes de tránsito, de bicicleta, personas que tienen problemas de salud. O sea, no son necesariamente robos, sino que es como un 911 en el fondo. Eso después llamamos, es una primera respuesta. Pero lo que nos ha servido, de nuevo, es trabajar en conjunto con la Fiscalía y con Carabineros para detectar patrones, para ver cuáles son crímenes organizados, motochorro. O sea, el primer delito que se comete en Providencia es hurto, pero eso pasa dentro de las tiendas. Entonces yo no tengo nada que hacer ahí adentro. Sí me interesa que quienes lo persigan bien, porque a veces van y lo denuncian y después no hacen nada, digamos, en el juicio y por tanto quedan libres. Pero los otros, los que son de violencia más dura, afuera, digamos, con daño y otros, sí nos importa mucho. Y yo creo que los municipios tenemos roles. Y termino con esto. ¿Por qué me gustaría más atribuciones? Porque si veo que hay un grupo de personas que están fumando marihuana en un patio, o sea, en un parque, obviamente eso incomoda, digamos, a los vecinos, a las personas mayores, a los niños. Va mi guardia de seguridad y le dice, oiga, usted no puede fumar marihuana. Le puedo sacar un parte, de hecho, inclusive. Puede una ordenanza decir, usted no puede fumar marihuana, digamos, en el parque. Pero para que me lo haga, necesito que me pase el carnet. Para individualizarlo. Entonces él me dice, no te voy a pasar mi carnet. Y no pero tienes pásamelo. atribución para No tengo pedírselo. ninguna para pedírselo y por tanto se queda ahí. Entonces hay ciertas cosas que nosotros no podemos hacer que podríamos hacer para generar mejor espacios seguros para las personas que tienen que ver con el espacio público. Y lo otro es coordinarnos con los vecinos, con que ellos mismos pongan cámaras y las conecten con nosotros y para generar estos patrones y persecución. Pero hay un rol que yo creo que los municipios no debemos tomar. Yo no creo que nosotros tengamos que tener policías municipales Claro. en el sentido de Que una es el de policía fuerza armada. pública. Exacto. Una cosa Eso- es seguridad municipal y otra cosa es fuerza pública. Eso lo tiene que hacer Carabineros, la PDI. Necesito más, digamos, y obviamente que siempre discutimos en eso, pero lo que podemos hacer es nosotros generar data y pasársela a ellos. Tratar de poner foco, vemos algunos delitos que empiezan a ocurrir, nos llama la atención, estamos mucho más en ese detalle.
Entonces debería tomarse mucho más en serio lo que hacen los municipios para la persecución criminal. Sí, po. Pero tenemos pocas atribuciones, deberíamos tenerlas más sobre Tienen pocas atribuciones, pero tienen mucha información. Eso sobre sí. incivilidades, sobre todo. Ajá. Claudio Castro. No sé si viste la carta de Mauro Tamayo hoy día en el Mercurio. No, pero la puedo mirar en el acto. Hubo un asesinato en un enfrentamiento de bandas hace un par de noches y creo que se llama algo así como la falta de Estado. Guerra en Cerro Navia, Guerra en creo que Cerro se Navia. Pero yo diría que refleja muy bien una realidad que nosotros vemos también en Renca, ¿no? Ujú. Nosotros los municipios y los vecinos, además, y que es lo que plantea Mauro en su carta, saben perfectamente las características de las bandas que se están enfrentando, y acá lo que pasó fue que unos de una banda mataron a otro de una banda y ahora los otros están cobrando, y Claro. eso ha significado en la práctica que llevan en algunos de sus poblaciones varios días sin dormir, los colegios sin clase y Cerro un Navia en estado de temor, guerra, ¿cierto? Un temor tremendo. Yo diría que lo que nosotros tenemos hoy en términos de seguridad se explica primero por una sensación de frustración y de impunidad muy grande en la población, ¿no? Ujú. Esta idea de saber, los vecinos donde hay control territorial de bandas saben perfectamente que eso pasa hace años, además, ¿no? Te pueden decir en esta casa y en esta casa. Nosotros derribamos una casa vinculada a una banda narco hace 3 semanas atrás. Y al mismo tiempo que los vecinos reconocían y agradecían, ¿no? Que al fin nos metiéramos nosotros, que conseguimos un permiso del juzgado policial local en el marco de una investigación que llevaba años, nos metimos por el lado en el fondo para botar la casa, pero nos decían, pero alcalde, falta esa y esa y esa y no se las puedo señalar porque me están mirando, pero yo también sé perfectamente cuáles son, ¿no? Y por lo tanto lo que esa frustración tiene que ver con el sentido de impunidad. La población chilena, creo yo, ha ido asumiendo que hay situaciones que nosotros podríamos haber enfrentado antes y de forma distinta y que están teniendo consecuencias en nuestros barrios. Y eso, como decía Jaime, es responsabilidad del Estado a nivel central, ¿no? Claro. No solamente respecto de la fuerza pública, es también, yo diría principalmente respecto de la capacidad de investigación Cierto. y de inteligencia para poder enfrentar eso, porque además lo que vemos nosotros a nivel de los barrios es una consecuencia del movimiento de grandes sumas de dinero que son los que financian todo esto, pues, ¿no? Entonces, si yo como alcalde, si bien es cierto, quiero eliminar a las bandas que están en alguna población de la comuna, eso es el pelo de la cola del problema real, ¿no? Claro, que además uno no puede imaginarse. ¿Cuántas municipales somos? ¿345 todavía? sí. Seguimos siendo 345. 345 estrategias distintas en Exacto, materia de ¿no? seguridad Además, un local. delito que, esto igual que Claro. el límite entre las comunas, el delito Obvio, la obvio. sobrepasa. Además, el delito se va corriendo. Mira, hay un ¿verdad? ejemplo con los límites, que esto es como tragicómico, ¿no? Que es lo que yo le llamo como el síndrome de Pío Nono, porque en Vicuña Maquena y Pío Nono cambia la comuna, Santiago para un lado, Recoleta para otro, pero además cambia la fiscalía. Entonces, para un lado es la Oriente, para otro es la Centro Norte. Y cambia la prefectura de Carabineros y de PDI. Entonces, en la práctica, un tipo comete un delito al frente de la Universidad de San Sebastián, que está en Recoleta, comete un delito, cruza la calle, comete el mismo delito al frente de la Universidad de Chile, en Derecho, y lo ven dos equipos completamente distintos. Y para los dos Y es así de es ridículo. primerísimo. Es así de No, ridículo. no es una cuestión así Sí, como, sí. oye, están buscando es exactamente así. Entonces, ¿cómo solucionas eso? Necesitas algo supra. Claro. Y nosotros por eso firmamos este convenio con Recoleta, hemos bajado un 40% de los delitos violentos. Pero entonces necesitas una mirada que es súper territorial de datos, pero a la vez que agrupe. Entonces ahí hay un problema, digamos, en el En el flujo. exacto, En el en el flujo de flujo. Y cómo se información. resuelve el delito. Ajá. Y donde los municipios tenemos un rol que jugar. Ahora se acaba de aprobar la ley nueva que fue a propósito muy discutida, ¿no?, en el Senado, pero mi impresión es que finalmente es una herramienta nueva que vamos a tener y que va a permitir algo más que podamos hacer nosotros. Pero eso yo además lo conecto con todas aquellas causas que generan esa situación, pues, ¿no? Hoy el crimen organizado se nutre de niños y niñas que están fuera del sistema escolar, que han sido vulnerados sus derechos, que finalmente a los que nosotros les fallamos muchas veces antes. Y la discusión pública está puesta, por ejemplo, en más bien el castigo a ese niño, ¿no? Y no tanto respecto de
qué es todo aquello en lo que nosotros fallamos antes y cómo lo hacemos bien, ¿no? Y de nuevo ahí los municipios tenemos un rol que cumplir. Y la frustración ahora ya no viene de parte de la población, porque la población lo que quiere cuando hay un niño delinquiendo es que ojalá sea ejecutado públicamente. En ese nivel no es la estamos, realidad, ¿no? sí, po. Yo diría acá, la frustración es mía, me imagino que esto lo podemos compartir con Jaime, de quienes tenemos roles de autoridad y nos damos cuenta que el debate nacional está cooptado por soluciones simplistas, populistas Reactivas. y reactivas, ¿no? Que no enfrentan el problema de fondo. Entonces, yo creo que eso lo han leído varios candidatos presidenciales, que lo que están haciendo es decir aquello que la gente quiere escuchar, pero que está muy lejos de solucionar y de hacerle una cosquilla al problema real, ¿no? Y eso es gravísimo, porque ya no es solamente el poder de las bandas que están creciendo además, sino que también es un sistema político que se está deteriorando y que además en la discusión de esta elección presidencial en particular hemos visto fenómenos populistas y autoritarios que yo creo que están cayendo en el juego que precisamente le sirve a la consolidación de esas situaciones de violencia que estamos viendo. Yo quiero hablar de política con usted en los últimos minutos, pero antes, porque quiero volver un poco a lo que deja planteado Claudio, pero antes quiero preguntarles por dos cositas que son en este momento y todavía siguen siendo la labor importante de los municipios, los temas de salud y los temas de educación. Tú tienes, Jaime, liceos emblemáticos en Las Tarrias, ¿verdad?, que reproduce de alguna manera situaciones críticas de violencia que se dan en la Municipalidad de Santiago o en los colegios emblemáticos de Santiago. Y todavía estamos con colegios a cargo, en el fondo, ¿verdad? En este tránsito de la desmunicipalización aún todavía ustedes tienen una obligación importante ahí. Y lo otro en materia de salud. Los municipios tienen hoy día también un rol súper activo en materia de salud. Estamos bien lejos de escuchar que la salud sea uno de los grandes ejes de la discusión política a propósito de la campaña presidencial, pero es una de las principales preocupaciones de la gente porque es un problema cotidiano. ¿Qué visión tienen ustedes de cómo estamos sacando adelante esos grandes problemas todavía en materia de educación, particularmente el tema de la violencia y el tema de la salud? Jaime. Bueno, esto es un temazo. Nosotros tenemos 10.000 alumnos en Providencia. Como te decía, en la media, solo el 8% viven acá. En la básica es un poquito más, que obviamente tiene que ver justamente con la edad de los niños, porque los apoderados, digamos, en otras comunas, que igual quieren dejarlos más cerca de su casa. Cuando son más grandes se vienen en metro, se vienen en micro. Y nosotros este año invertimos 7.000 millones adicionales a lo que nos entrega el Ministerio de Educación. El próximo año el presupuesto, si lo aprueban los concejales, son 8.000 millones. Entonces, lo que me exige el vecino, me dice, oye, ya, pero queremos ver algún resultado. ¿Resultado en qué? Primero, en que puedan tener más continuidad los estudiantes de Providencia de la básica a la media. Entonces, ahí hay un problema con el sistema de admisión. Yo no estoy pidiendo que el 100% sean de Providencia, sí, pero que sí haya también un factor que tengan alguna prioridad. Por supuesto, porque tiene que ver con la identidad también de la misma comuna. Segundo, en Las Tarrias, por ejemplo, que es un liceo muy emblemático, son 2.036 alumnos. El 63% de los que egresan entran a la universidad. Entonces, es un liceo de excelencia, sigue siéndolo. Sin embargo, hoy día tiene un grupo de, yo diría, unos 30, que me ha tocado pelear y he tenido que hacer 70 protocolos durante el año, 71 de hecho, de expulsión de aula segura, de los cuales ya hemos sacado a como 17, digamos, en Las Tarrias, porque lo hemos pillado con bombas molotov adentro de la mochila, porque las tiraron adentro del colegio, porque uno roció con benzina al inspector de patio. O sea, eso es un intento de homicidio. Entonces, yo me he juntado con el centro de estudiantes que están en la línea de dejar afuera la violencia. O sea, ellos no son anarcos. Son de izquierda, pero otra cosa, digamos. O sea, creen en la lógica institucional, digamos, y que hay que levantar estos petitorios y otros. Yo valido eso. Me he juntado con ellos en la municipalidad y les digo, mira, primero, el tomarse un colegio es también una forma de violencia porque deja sin derecho a la educación a aquellos que vienen de Puente Alto, de la Florida, a mis colegios. Además del almuerzo, digamos, pero lo deja sin ese derecho a la educación. Segundo, digo, ustedes tienen que estar en contra de la violencia porque es la antítesis de la democracia. Y ustedes no se vayan, digamos, hacia la línea como que se sientan como atemorizados de que si no se cumple algo o no los pescan en alguna materia o no les dicen que sí a alguna cosa que ellos están tomando, la única alternativa es esta lógica violenta. Lo que veo es que hay demasiada coincidencia entre lo que ha pasado en Santiago Centro y aquellos que han destruido o intentado destruir la educación pública, y como ya lo hicieron con varios de los colegios que están en Santiago Centro, ahora les toca en Las Tarrias.
hay un problema de cómo se toman detenidos, hay un problema de adultos, sin lugar a duda, hay apoderados que financian esto y que aprueban esto. Por ejemplo, en el Lastarria una cuestión increíble, ¿no? Pero la presidenta del centro de padre, su hijo salió expulsado, digamos, por tener una molotov en la mochila y reclama contra la violencia, po. Entonces, pero mínimo, ¿no? O sea, un poquito de coherencia. Entonces, pero es menor. Lo que quiero decir es que es minoritario y lo que no quisiera nunca es que se generalizara como que los estudiantes de los liceos No, acá... claro, es entonces, minoritario, pero es muy vistoso. muy vistoso. Entonces, claro, ahí- y luce mal. y necesitamos una Y luce pega, muy mal. una pega que yo creo que lo ha dicho bien el ministro Cordero, que es una pega de persecución criminal. O sea, cuando alguien se pone un overol blanco y agarra una bomba Molotov, se saca el uniforme de estudiante y se pone el uniforme de delincuente. Y yo soy así de claro en decirlo. Y lo vamos a perseguir como tal, digamos. Porque tratar de quemar al inspector de patio es una cuestión que deja a toda la comunidad de Es un manera acto brutal. criminal, Entonces, ¿no? solo para terminar, necesitamos que haya una persecución un poquito más inteligente en eso por parte de la Fiscalía, por parte de Carabineros, porque no hay ninguna duda que hay grupos que, si bien son anarcos, están organizados. Y para defender la educación pública, yo creo en ella, en la movilidad social que representa la educación pública y que creo que vamos a seguir. Nosotros pateamos, digamos, hasta el 2029 el pasar a los servicios locales de educación, pero el rol de los municipios en eso sigue siendo importante. Sí, claro, obvio. ¿Algo sobre esto? Sí. O ya, No, claro, porque o sea, alcancemos a decir un par de cositas de salud No, antes de solo poder- decir que el problema de los obreros blancos, ¿no? Hay que enfrentarlo, hay que solucionarlo además, porque es un problema acotado que puede ser solucionado. Sin embargo, es una cuestión muy minoritaria que muchas veces termina escondiendo los niveles de violencia que tenemos instalados en el sistema escolar de todo Chile, ¿no? Y que nosotros Claro, lo vemos... el más generalizado, digamos. Exacto, y que lo vemos reflejado en violencia también, donde participan niños y niñas, donde participan miembros adultos de la comunidad escolar, donde incluso hemos tenido presencia de armas, donde hay situaciones de salud mental que está muy deteriorada, donde hay una carga muy fuerte, ¿no? Que impacta todo el sistema. Y eso, de nuevo... es como que no fuese compatible, esto es lo mismo que con la seguridad respecto de la banda y respecto de los niveles de violencia en el barrio, es como que compiten las dos cosas, ¿no? Sí. Porque tenemos un sistema completo hablando de los obreros del blanco cuando el desafío está en la asistencia, en la convivencia y principalmente en la pérdida de aprendizaje que están teniendo miles de niños y niñas en todo nuestro país. Entonces, hay una cuestión que está harto más extendida y que está menos enfrentada precisamente porque los ojos se van a los obreros del blanco, que yo insisto, hay que sacarlos No, por supuesto, del por mapa. supuesto, pero estamos dejando de lado el apoderado que le pega al profesor Exacto. también porque retó a su Así es. hijo y un montón de otras Y cosas más. respecto de salud, a mí me parece, yo estoy cada vez, uno de mis aprendizajes así como alcalde viejo ya, es que el sistema de salud de atención primaria es probablemente los servicios públicos que tiene más impacto en la calidad Piedra de vida de las angular, personas. piedra angular del sistema. Fundamental, tiene espacio. Ayer hicimos la conversación sobre salud nosotros espacio para- y es clave, o sea, el consenso de lo clave que es total. Tiene muchísimo espacio para mejorar la Sí. gestión, ¿no? Y los alcaldes y alcaldesas somos muy poco acompañados por el sistema de salud en esto, que está muy centrado en... Es hospital centrista, ¿no? Y no APS centrista. Y bueno, ahí hemos tenido además, en el caso de Renca y Providencia, Estamos haciendo cosas compartimos choras. una innovación respecto a salud mental, ¿no? Donde trajimos un modelo de la Universidad Johns Hopkins con colaboración público-privada, con la Asociación Chilena de Seguridad, con McKinsey. Y lo que estamos viendo es que metiéndole cabeza y capacidad al desafío de salud mental, estamos viendo resultados muy increíbles respecto de lo que el sistema hace en forma regular. Y eso es algo a lo que le tenemos que Oye, meter mucha más Y fuerza. déjame agregar una cosa ahí que a partir de la salud, que tiene que ver con la soledad. Providencia es la comuna que tiene el mayor índice de envejecimiento de Sí, Chile, 134,9. Entonces son 134 mayores de 65 por cada 100 menores de 15. Pero a la vez de las 70.107 viviendas que hay en la comuna, el 38,9% de ellas están habitadas por una sola persona. O sea, viven solos. Y eso se concentra en personas mayores y en profesionales jóvenes. Entonces dejemos a los profesionales jóvenes al lado y vámonos a esas personas mayores. Algunas son viudas o viudos y todavía tienen redes y ni un problema. Otras decidieron vivir solas y por tanto está perfecto. Pero hay otro grupo que ha roto sus vínculos familiares. Y por tanto es muy difícil poder pesquisar eso. ¿Dónde nosotros lo hacemos? En la salud primaria. Ahí es donde vemos que hay algunas personas que tienen algunos signos de desnutrición. Y por tanto tenemos en Providencia personas que, claro, no lo parecen desde afuera, pero puertas adentro hay una vulnerabilidad que está súper Claro que escondida. sí.
Y de ahí uno se mete entonces qué es lo que pasa con las contribuciones y otro, ¿no? Porque son viviendas que están súper deterioradas porque durante muchos años no se puede hacer nada y las personas se empiezan a quedar solas y hay cuestiones que a uno le parten el alma todavía, po. O sea, claro, te empecé como a acostumbrar, pero a mal acostumbrar en este sentido. Y tengo algunas comunidades en donde el otro día me mostró un señor, porque yo dije esto mismo, que le celebraron el cumpleaños 85 al vecino de arriba, y las únicas personas que lo saludaron y lo celebraron eran sus vecinos de las puertas de al lado, a pesar de que tiene hijos e hijas. Uf. Entonces, ese es un tema que tú lo pesquisas únicamente a partir de la salud primaria. Sí. Y nosotros este año aumentamos muchísimo la inversión en salud primaria. Nosotros vamos a invertir como 3.000 y tantos millones en salud primaria. Aún a sabiendas de que hay un porcentaje, digamos, que son personas de otras comunas, pero no importa, porque nosotros nos estamos concentrando mucho en personas mayores, y en eso Providencia es como el futuro de Chile en otros lados, digamos, en el sentido de que tenemos más personas mayores, tengo más de 100 mayores de 100. Y por tanto, ciertas innovaciones ahí son fundamentales. Para vivir más de 100 años y llegar bien, tú necesitas, y esto la evidencia lo muestra súper claramente, necesitas relaciones sociales, más amigos y amigas, mantenerte físicamente activo y mentalmente activo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, a través de políticas contra la soledad que tienen que ver con comunidad. Entonces, esto fue algo que hemos trabajado en temas de salud mental, pero también cosas prácticas. Te pongo un ejemplo y termino. Nosotros tenemos estos gimnasios con piscinas temperadas, digamos, entonces son casi como centros de día. Las personas van temprano, hacen hidrogimnasia, después hacen yoga, después hacen otras cosas más. Pero con eso llego como a 4.000 de los 30.000 personas mayores que tengo en Providencia. Entonces, la pregunta es cómo llego a esos otros más. Y de ahí hacemos estas cosas como culturales también, en donde invertimos harto justamente porque es la manera en la cual pueden salir a formar esa comunidad. Y ayer hicimos un encuentro muy bonito que le llamamos Generaciones al Plato, y esto es con una fundación que está ahí al lado de la Plaza Pedro Valdivia, en donde personas jóvenes le cocinan a personas mayores que viven solos y luego comparten la mesa. Compartir la mesa y la comida genera vínculo, Sí, obviamente. claro, Y esto es una muestra chiquitita, pero lo que queremos es hacer muchas políticas como contra la soledad. Y en eso los municipios tienen un rol y es a partir de la salud que uno lo pesquisa. Ya, no nos quedó nada de tiempo para hablar de política. Estamos a un poquito más de una semana de la primera vuelta. Nada, solamente les voy a pedir una estado de la situación a juicio de cada uno, y sin hacerle campaña a nadie. Porque tú hiciste un punto recién, Claudio, respecto de la ausencia en el debate político de buena parte de los temas que hemos estado conversando. Pero, ¿cuál es tu mirada del proceso eleccionario hasta ahora y cómo crees que llega al país a esa primera vuelta? Mira, yo diría que hay un debilitamiento de los sectores que han gobernado en nuestro país, ¿no? Y los que han gobernado nuestro país, que han sido los sectores vinculados al mundo que hoy está en el gobierno, ¿cierto? Y el mundo de la derecha, más bien representado por Chile Vamos, han visto disminuido su capacidad de convocar a ciudadanos y ciudadanas. Están siendo castigados por alguna razón, digamos. Pero al mismo tiempo alimentados por una idea de la democracia que debilita la democracia paradójicamente, ¿no? Y esto es un fenómeno global que lo vemos en nuestro continente y en el resto del mundo. Y yo diría entonces que tal vez la preocupación es que Chile no pase a ser uno más de los países que han ido cayendo en esas redes, ¿no? Y que hoy día las vemos con harta claridad. Y a mí me parece que el desafío que nosotros tenemos es un desafío harto más largo que el desafío de esta elección presidencial, ¿no? Nosotros tenemos que lograr convocar a un mundo que es diverso, que es distinto, que incluso ha sido opositor en distintos momentos, pero que busca construir bienestar en Chile en el largo plazo para poder proyectar un trabajo más allá de lo de esta elección presidencial, que tiene todavía un resultado incierto. O sea, si las encuestas fuesen hoy, lo que nosotros sabemos es que probablemente tendríamos un gobierno corrido a una extrema derecha que no hemos conocido en Chile, pero que hemos visto en otros países, ¿no? Y la pega va a ser entonces de cómo nosotros construimos primero una oposición que sea, y eso para el mundo de la izquierda y de la centro izquierda va a ser un desafío especialmente arduo, ¿no? Que yo creo que tenemos que conducir muy bien. Yo estoy ahí en ese mundo, pero donde también tenemos que tender redes y diálogo y un trabajo con el mundo de la derecha y la centro derecha que entiende el desafío más largo que nosotros estamos enfrentando. Jaime Belolio. Sí, no, yo diría que frente a la gigantesca incertidumbre y temor sobre el futuro que tienen muchísimas personas, que como que lo que quisieran es poder caminar tranquilos por las calles, mantener sus pegas y saber que va a haber un gobierno que los ayude en su gestión cuando tengan problemas de salud o problemas de educación o cuando quieran emprender o buscar trabajo.
la clave es que no basta con decir las cosas, sino que saber cómo hacerlas. Y en eso, un buen ejemplo creo que es este gobierno, que parte con un discurso de ciertas cosas, pero cuando toca tomar la guitarra, se dan cuenta de que existen restricciones concretas, ¿no? Y por tanto que es mucho más difícil pasar del dicho al hecho. Entonces, lo mismo hoy día yo creo que uno tiene que evaluarlo en estas elecciones presidenciales. Porque se pueden decir muchas cosas, pero otra cosa muy diferente es llevarlas a la concreta. Y como de muestra negativa, la reconstrucción de los incendios en la región de Valparaíso. O sea, yo creo que ya llega a un nivel de desidia, de incompetencia, que uno dice, bueno, dijeron qué, pero otra cosa muy distinta es hacerlo. Y es súper difícil hacerlo. Bueno, pues bien, entonces fortalece esa lógica de un Estado que llega y sabe cómo llegar y que es eficaz en hacerlo. Entonces yo creo que es relevante ver cuál es la experiencia en no solo decir, sino que en hacer las cosas. Quiero darle las gracias a los alcaldes de Providencia, Jaime Belolio y de Renca, Claudio Castro, por haber participado en esta mesa de todos, en Pauta Muchas Propia. gracias. Una Muchas muy buena gracias. conversación. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, el Grupo TX, Innovación, Calidad y Excelencia para tus proyectos. Grupo TX, hace más de 15 años construyendo futuro. Que tengan un excelente día viernes, un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Isti Pisic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de AFP Habitat, Loto, Nunca dejes de soñar, Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Enel, toda la energía puesta en ti. Y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.